he querido hacer, desde que he empezado con esta iniciativa de ir entrevistando a distintos profesores, Jonathan, tenía bastantes ganas de entrevistarte de distintas cosas y me alegro que estemos en un día tan interesante porque te estaba escribiendo esta mañana y te dije, oye, como todavía no hay resultados, ¿crees que merece la pena que hagamos el vídeo hoy? Esperamos a tener los resultados y tú me dijiste que vayamos con todo, me encantó la iniciativa. Así que no sé, por comenzar con una pregunta que me gustaría hacerte, Jonathan, ¿qué grandes conclusiones sacas de anoche? ¿Qué te sorprendió? O sea, es que hay mucho que comentar, pero ¿qué te sorprendió de anoche? ¿No hay algo que te sorprendiese? Bueno, creo que muchas cosas. Comenzamos con lo que todo el mundo ya comenta, ¿no? Y es que las encuestas de nuevo no predijeron de forma adecuada lo que vemos hoy. Hay que decir que también la mayoría de encuestas tenía a Biden y a Trump en los estados en combate, en esos estados battleground states que le llaman, estaban en 1 o 2 puntos de diferencia y tomando en cuenta el margen de error, pues no podríamos decir que las encuestas están completamente mal, pero sí llama la atención, digamos, la cobertura mediática de cómo se vendió esta idea, esa narrativa de que Biden iba a arrasar, que había, por ejemplo, un 10% de diferencia en el voto popular. No sé cómo irá a quedar el voto popular, pero hasta el momento no hemos visto un margen tan grande entre los dos candidatos. Así que primera conclusión y primera impresión te diría que los medios definitivamente tuvieron un papel o han tenido un papel que es de todo, pero muy, muy dudoso. Creo que se muestran muy parciales, en este caso, al Partido Demócrata. Y claro, todos los medios tienen preferencias políticas, son humanos quienes están siendo parte de los medios de comunicación, pero cuando es sistemático te deja mucho en qué pensar sobre toda la información que ha circulado, durante los 4 años de la presidencia de Trump. Alguna será verdad y otra, pues no sabemos si ganó ahí el sesgo sistemático que los medios pudieron haber tenido. Usualmente cuando tú haces esos argumentos te dicen es que tú apoyas a Trump o tú eres una persona que no tiene criterio, etcétera, y te dejas llevar por lo que dice Trump, pero creo que los datos lo muestran, ¿no? Que efectivamente se dijo de que la elección iba a ser de una forma y está siendo de otra. Biden podría ganar, creo, muy probable que así sea, pero aún así creo que ese sesgo que quedó evidenciado no lo podemos quitar y es una de las primeras impresiones. Lo segundo que me impresionó sería el tema de la participación latina en Florida. Cómo Florida se fue para Trump, la energía y el entusiasmo de los latinos en relación a Trump. Creo que de nuevo cuando hablamos de narrativas pone en duda algo que se decía, ¿no? Que Trump es racista, que Trump es el candidato de la supremacía blanca, y ahora lo que dicen simpatizantes de Biden es que los latinos también apoyan la supremacía blanca y por eso votaron a favor de Trump en Florida. Así que ahí ves, digamos, cómo este juego de narrativas se lleva, creo que a los extremos. Que está claro que la estrategia republicana en Florida fue muy apropiada. Asociar al Partido Demócrata con el socialismo que muchos venezolanos y cubanos han vivido y la razón por la cual se fueron a Estados Unidos resultó ser una estrategia de comunicación muy efectiva. Eh, y por último, creo que sorprendido por lo cerrado de la elección, no esperaba que tantos estados fueran tan cerrados. Pensé que tal vez Pensilvania iba a ser el estado que iba a estar cerrado, pero prácticamente todos los estados que hoy determinarían si es Trump o Joe Biden el presidente están a 20,000 votos, a 40,000 votos. Así que eso es lo que creo que me llamó más la atención, aunque obviamente hay mucho más que podríamos ir discutiendo. Estupendo. La verdad que de lo que has dicho ya tengo una pila de preguntas. La primera es Dafne Posadas, que está aquí viéndonos. Te mandamos un saludo, Dafne. Nos pregunta si se aproxima una crisis de credibilidad para los medios de comunicación. Y unido a esto, si te parece, Jonathan, lo que yo te quería preguntar es, ¿qué diferencia hay de 2016 a 2020 con respecto a los medios de comunicación? ¿Es el mismo error que han cometido 2 veces? ¿Hasta qué punto es eso una analogía seria? Vamos. Bueno, no es lo mismo en cuanto a que creo que esta vez no va a ganar Trump. O sea que al final sí acertaron
que hay que hacer la diferenciación entre las empresas que hacen las encuestas y los medios. O sea, Ujú. yo creo, si tengo que defender a alguno, yo defendería a las empresas de encuestas un poco más que a los medios. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen están a 1 o 2 puntos de distancia y hay margen de error. Entonces, si gana Trump por 1 punto o 2, o sea, las encuestas no estuvieron erróneas ahí. No puedes decir que hay un problema de encuestas. El problema sí está en cómo los medios utilizan una encuesta sabiendo que hay un margen de error y le dan, digamos, un enfoque o una narrativa de una victoria aplastante del candidato demócrata. Ahí creo que sí hay un problema, y creo que en ese sentido sí es lo mismo que el 2016. Como te digo, va a ganar Biden lo más probable, si todo sigue como va, pero si ves, digamos, que en esta ocasión de nuevo hubo esa necesidad o esa intención de los medios de darle más realce a un resultado que realmente era incierto. Eh, lo otro que puedo ver, digamos, a partir de este gobierno de Donald Trump en estos últimos años, es que ha habido un crecimiento importante en medios alternativos. Tú tienes ahora varios medios, y sobre todo en el lado conservador, que tratan de dar información alternativa a lo que te dan los medios tradicionales. Y yo creo que ese es un desarrollo interesante que también puede venir con problemas, ¿no? También te pueden salir medios que no necesariamente tienen la capacidad financiera para contratar suficiente personal, para hacer todo el trabajo de verificación de la información que es necesario en un medio que produce información de calidad. Entonces también tienes, digamos, un montón de sesgos en la información que recibes en el ámbito de los medios conservadores. Así que, eh, como te digo, yo te digo, es igual al 2016, sí, en cuanto a la preferencia muy clara de los medios hacia un candidato, pero es distinto en cuanto a la diversidad que hay de medios ahora, ya hay, digamos, otros medios alternativos, y también en cuanto a que creo que esta vez las encuestas no acertaron, pero no puedes decir que estuvieron fuera del margen de error. Perfecto, Jonathan. Lo otro que te quería comentar también, a mí lo de Florida también me llamó muchísimo la atención y además me dio como un poco de esperanza, te diré, porque el socialismo es algo que estamos sufriendo en Iberoamérica en general. Ya sabes cómo está España de mal y de peor que se va a poner, en mi opinión, con todo esto. Eh, Cuéntame, o sea, me gustaría que explicaras un poco más de eso, ¿no? Porque hacer la campaña contra el socialismo, que evidentemente es gente que ha migrado de sistemas políticos que no funcionaban, buscando una mejor vida, evidentemente. No sé si puedes desarrollar un poquito más eso, quizá por parte de la campaña, quizá por lo que tú lees, que realmente está pasando ahí. Sí, creo que Trump supo manejar muy bien las asociaciones, ¿no? Y en las últimas semanas en Florida, el mensaje que se proyectaba era que Maduro llamaba camarada Biden a Joe Biden, ¿no? Y esta asociación por ejemplo, Joe Biden va a ser muy dócil con Maduro, bueno, la asociación de Obama, ¿no? Que le da cierta credibilidad o legitimidad al régimen de Castro durante su administración, y Trump revirtió eso. Y digamos que hay muchos cubanos que no vieron con buenos ojos que Obama se acercara de la forma en que lo hizo a Castro, ¿no? Tomándose fotos históricas, dándose ahí la mano y, digamos, teniendo eventos en conjunto. Yo creo que muchos cubanos aún recordaban eso, y creo que eso le pasó factura al Partido Demócrata, que por razones estratégicas de el resto de su electorado no se podía alejar tanto de el discurso más progresista, más cercano, digamos, a ideas socialistas. Recordemos que la primaria demócrata, Bernie Sanders era el contendiente principal. Y entonces lo que te mostraba es que la base demócrata se ha radicalizado, es cada vez más amigable o favorable hacia ideas socialistas. Y Joe Biden aparece, un candidato que estaba muy mal en esa primaria, pero aparece cuando todos los demás candidatos se salen para que Joe Biden gane, porque sabían los demócratas que si ganaba Bernie Sanders, el electorado medio lo iban a perder. Sin embargo, Joe Biden no hizo mucho esfuerzo por tratar de alejarse de la base radical del partido. Aunque en algunos momentos en los debates lo decía, no, yo soy Joe Biden, yo soy el líder del Partido Demócrata, yo no apoyo toda la agenda, digamos, del Green New Deal, yo no apoyo
todo lo que en algún momento han dicho personajes como Ocasio Cortés y demás. O sea, Joe Biden quería alejar de eso, pero a la vez no podía perder a esa base radical. Y entonces, esa necesidad de Biden de mantener cierta conexión con la base más radical del Partido Demócrata, creo que también le jugó negativamente en Florida, porque obviamente tú podías asociar las ideas de una Ocasio Cortés con Joe Biden y definitivamente esa desconfianza hacia el candidato le pegó fuerte. Aunque hay que decirlo, no fue una diferencia tan abismal, o sea, no fue un landslide de Trump en Florida, pero yo sí le atribuiría a ese juego político la victoria de Trump en Florida. Muy bien, perfecto. Pues mira, está Eduardo Martín, un amigo mío que entrevistamos para tecnología hace poco y te quiere lanzar una pregunta. Nos dice, buenas tardes y saludos desde España. La sociedad norteamericana está más polarizada que nunca. ¿Habrá revueltas sociales de uno u otro bando cuando se anuncie el ganador? Es posible, es posible. Yo no sé si los republicanos van institucionalmente como partido a apoyar este tipo de movilizaciones y tampoco sé si los seguidores republicanos, perdón, van a involucrarse en este tipo de manifestaciones. Podría suceder. Trump también tiene una base de personas más radicales, porque hay que decirlo, que podrían resultar generando violencia. Pero digamos que con todo y los problemas que se puedan ver, al menos por lo que veo hasta el momento, y esto es pura intuición, no es, digamos, un análisis basado tanto en evidencia, sino es más una intuición personal. Consideraría que la victoria de Biden, por toda la narrativa y demás, va a terminar siendo creíble, aún para muchos republicanos que votaron por Trump, y eso haría, digamos, que no se genere una respuesta violenta. Pero una victoria de Trump, incluso hubiese sido con un landslide o como se diría en este caso con la intervención de las cortes para los recuentos en esos estados clave, eso definitivamente no va a ser bien recibido por los grupos que ya han estado perpetrando violencia en las calles de muchas ciudades estadounidenses. Entonces, yo creo que si Trump llega a ganar, lo cual es poco probable, creo yo, a este punto, sí vas a tener definitivamente movilizaciones violentas. Ya estaban preparados incluso en muchas ciudades de Estados Unidos para eso, los negocios protegiéndose y demás, porque se esperaba movilizaciones si Trump ganaba. Pero no, como te digo, o sea, no me gustaría decir que la violencia solo puede venir del lado de los contrarios a Trump, porque también Trump tiene, digamos, partidarios que podrían entrar en eso, aunque no estoy seguro que el partido como tal le vaya a entrar. Mientras que del lado de Biden, cuando fueron las manifestaciones, incluso sus allegados, la gente que era parte de su campaña, donaba dinero para sacar de la cárcel a los arrestados de las manifestaciones, o sea que ahí sí ves un apoyo más institucional, digamos, a la estrategia violenta. Jonathan, la verdad que estoy disfrutando un montón. Te voy a hacer una pregunta. Imagínate que alguien pues, se durmió hace 2 días y que se levanta hoy y que le tienes que contar un poco qué es lo que ha pasado anoche, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación actual? Bueno, que como se esperaba del lado de los que vimos lo que sucedió en el 2016, Trump iba a generar un resultado distinto al que se decía en los medios, pero que hoy día tenemos por lo menos 3 estados que están cerrados en cuanto a la votación. Tenemos a Michigan, que está siendo disputado ahora mismo. Está Pensilvania, que aunque la diferencia que lleva Trump, creo, si no estoy mal, la última vez que revisé eran 400,000 votos, se espera que por el voto por correo esa diferencia se recorte. Y está también Georgia, que también tiene una diferencia bastante pequeña entre los dos candidatos. Y agreguemos, esos son los estados que están en el norte y que si Joe Biden gana 2 de esos, prácticamente ya estamos hablando de una presidencia demócrata. Pero por otro lado, tenemos unos casos que están muy raros. Está el caso de Arizona, que la cadena Fox News dijo anoche que ya era de Biden. Cosa rara también, porque digamos que para Texas tomó mucho tiempo casi que terminaran de contar los votos para que se la dieran a Trump, y a Arizona se la entregaron a Biden. Y resulta que se habían confundido
en cuánto voto llevaban procesado. Habían dicho que era el 95% y al parecer eso era el 86%. Entonces resulta que se tuvieron que desdecir y ahora mismo algunos aseveran que Arizona podría estar también cerrada, o sea que también puede haber un tema ahí de un repunte republicano en Arizona, porque Biden, si mucho, no me recuerdo exacta la cifra, pero no era más de 100,000 votos la diferencia en Arizona, así que ahí, digamos, si Trump le da vuelta a ese estado, cambia por completo todo. Ahí sí te digo, Trump está muy cerca de reelegirse y se están peleando. Hay ahorita una pelea más que todo que va a llegar a las cortes porque se dice, y esto es como te digo, la información que fluye en redes, no sabemos exactamente qué tan sistemático es esto, pero algunos dicen que se están suprimiendo algunos votos republicanos por temas de procedimiento, veamos, no se utilizó lapicero, se utilizó un marcador y que por eso entonces no lee los votos la máquina y hay un problema ahí. No sé si será algo sistemático, obviamente los republicanos lo están moviendo en las redes porque es parte, digamos, también de decir que aquí hay un tema de fraude y demás, así que yo personalmente no quisiera, porque no estoy ahí, no he visto, así que no diría que lo es o no, pero esa la la narrativa que se está moviendo. Y el otro tema es Nevada. Nevada es el estado que podría definir la elección. Interesantemente, ha sido un estado tradicionalmente demócrata, solo son 6 votos electorales, pero está tan cerrado que ahí se podría definir. Y Nevada ahorita llevaba la ventaja Biden, pero no han contado nada. Y por alguna razón decidieron parar el conteo y creo que lo van a seguir mañana, si no estoy mal. No hay razón pública de por qué dijeron ya no seguir contando, pero ahí está básicamente la elección. Así que eso es lo que le contaría yo a la persona que no se ha enterado mucho de lo que ha pasado, que tenemos, digamos, varios estados que están cerradísimos y si uno, digamos, uno de ellos puede hacer toda la diferencia. Pues mira, por complementar, tengo el mapa del Wall Street Journal aquí. Efectivamente, en Arizona son 90.000, solo de diferencia, un poquito más. Y en Nevada no llegan ni a 8.000, creo, de diferencia. O sea que están Sí, efectivamente no, no es nada. muy, muy, muy ajustado, muy ajustado. Wisconsin se ha cerrado ya, que eso adiós en la última hora, ¿no? Hora y media, porque cuando me metí a mediodía todavía no se había cerrado. Y es azul. Pero, ¿Sí? pero la campaña de Trump ha pedido un recuento, porque la diferencia en Wisconsin fue de 20,000 votos y eso va a terminar en las cortes. O sea, al final, el escenario a este punto es qué va a pasar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Vale, pues Jonathan, tú además sabes mucho de cortes, así que vamos ahí, ¿no? Porque si no se decidía limpiamente esto, estaba claro que iban a meter al Poder Judicial, que es algo tan viejo como la democracia. Y entonces, ¿qué significa realmente eso? ¿Qué papel tiene la Corte en estas cosas? Para alguien que no tenga ni idea, ¿no? Bueno, recordemos primero que esto va a cortes estatales primero, ¿no? O sea, y ahí depende también de la correlación de fuerzas que puedan tener los partidos en los distintos estados. Se va a llevar un reto, digamos, ante una corte estatal diciendo, por ejemplo, que en Arizona no se validaron los votos por el tema del marcador y no del lapicero, ¿verdad? No estoy diciendo, como te digo, que esto sea sistemático, pero solo es un ejemplo que podemos utilizar. Digamos, si la Corte de Arizona dice efectivamente aquí hay un problema, entonces esos votos tienen que revisarse y se tienen que contar, entonces puede venir un actor que no tiene interés o que no quiere que eso se cuente y llevarlo ante la Corte Suprema. Lo mismo puede pasar en Pensilvania, aunque en Pensilvania lo que está sucediendo es el tema de la fecha límite. Eh, ¿En qué día es límite para recibir un voto por correo? Y tengo entendido que en Pensilvania las reglas son más flexibles y lo que está sucediendo es que tú puedes enviar un voto y siempre y cuando llegue, si no estoy mal, hasta el viernes, eh, ese voto va a ser contado. Pero los republicanos no están de acuerdo con eso porque argumentan que significaría violar, digamos, la regla de que el voto tiene que ser emitido el 3 de noviembre o antes del 3 de noviembre y que podrían haber votos que fueron emitidos después como para compensar, digamos, lo que le falte al Partido Demócrata para llegar a cubrir la diferencia. Entonces, eso también va a llegar a la Corte. Seguramente el recuento de Wisconsin va a ser también judicializado, pero eventualmente esto se va a unificar en un solo caso, ¿no? Esto se va a llevar a la Corte Suprema como un solo caso, porque cuando tú tienes diferentes interpretaciones
sobre un mismo tema, usualmente lo que buscan es que haya certeza jurídica, ¿no? Y que la Corte Suprema dicte, digamos, cuál debería ser la interpretación más uniforme que aplique a todos los estados. Y ahí es cuando va a entrar a batear la Corte, que acaba de recibir a la que se le acaba de unir la jueza Barrett hace unas semanas, una semana y días, y ella no votó porque la Corte Suprema ya decidió algo relacionado a esto, dijo que no iba a entrarle al tema porque no tenía tiempo para revisarlo antes de las elecciones, pero que podrían volverlo a revisar. Y en esa decisión no participó Amy Coney Barrett porque acababa de llegar, tenía como 24 horas en la Corte, no se había ni siquiera instalado, pero se dice que en esta segunda decisión, si es que llega, que es lo más probable, esta jueza sí participaría. Y entonces ahí la mayoría conservadora es 6-3. Así que ahí digamos que estás en otro escenario donde pareciera que las probabilidades de Trump son mucho mejores. No significa que la Corte diga gana Trump o gana Biden, significa que la Corte diría estos votos sí se cuentan, estos votos no se cuentan. Pero en una elección tan cerrada, básicamente eso sí iría a definir la elección. Eso es súper interesante, Jonathan. Y para alguien que no tiene ni idea de cómo funciona el poder jurídico, ¿no?, en Estados Unidos, o sea, porque lo que estás planteando es que al final cada estado va a tener sus propios, aunque son problemas evidentemente muy similares, cada estado va a tener una interpretación distinta y por eso va a llegar a la corte, ¿no? Suprema. Exactamente. Pero si deciden, o sea, ¿cómo de biased, cómo se diría? ¿Cómo de cuánto va a querer favorecer esta mayoría conservadora a Trump y cómo lo puede hacer de una manera legal? No sé si me explico. Bueno, al final, recuerda que hay en Estados Unidos una independencia judicial garantizada por la vía de los nombramientos vitalicios, es decir, un juez está ahí de por vida. Y digamos que cuando tú hablas de ideología jurídica, no estás hablando de republicanos versus demócratas, ahí estás hablando de originalistas, ¿no? Que lo que dicen es hay que respetar, digamos, la Constitución tal y como fue escrita, ¿no? Y las intenciones de los que redactaron la Constitución y sus amendments, mientras que están los otros que no serían no originalistas, que creen que la Constitución es un documento vivo, ¿no? Que lo puedes interpretar según las circunstancias. Hoy día los originalistas dominan en la casa, en la Corte Suprema de Justicia. Les decimos conservadores, ¿no? Porque son más conservadores en cuanto a interpretación jurídica. No significa que sean republicanos, aunque seguramente comparten muchas posiciones con republicanos y fueron nombrados por republicanos, mientras que los otros fueron nombrados por demócratas. Entonces, al final, sí hay, digamos, una alineación bastante importante ahí. En Estados Unidos, lo que ha ido se ha ido aprendiendo a partir de estudios sobre comportamiento judicial es que los jueces en Estados Unidos, de la Corte Suprema especialmente, sí tienden a seguir su preferencia ideológica, digamos. Y entonces ahí es donde tú dices, quizás la interpretación de cómo se va a resolver el problema de qué votos se cuentan y cuáles no, sí va a ser muy conservadora. Y esa interpretación sí beneficiaría al Partido Republicano. Pero claro, te puedes imaginar el efecto de una elección que Donald Trump logre ganar porque no se contaron algunos votos que llegaron tarde. Ahí creo que el país entraría en otro escenario donde, según el punto que estuvimos hablando hace unos minutos, sí vas a ver violencia, sí vas a ver personas que dicen que fue un fraude, ahora lo dirían los demócratas, ahora lo están diciendo algunos republicanos, si fuese así, lo dirían los demócratas, pero también habría, digamos, esta reacción de los demócratas de decir que al final la Corte Suprema de Justicia también es un elemento de la supremacía y digamos que por lo tanto tiene que reformarse, y algunos incluso hablan de incrementar el número de jueces para que en este caso un presidente demócrata nombre más jueces y se elimine la diferencia que tienen hoy día los conservadores. Así que ahí te dejo dónde está el problema, digamos, de la Corte Suprema de Justicia. Yo no quisiera que llegue a eso, va a pasar, pero yo no quisiera que llegue a eso porque sería un desgaste demasiado grande para la Corte Suprema. Y una pregunta, ¿de la Corte Suprema se resolvería ahí o subiría de ahí a unas cámaras? ¿Qué pasaría? No, no. La Corte Suprema
ahí se acaba. La Corte Suprema dice, esto es la interpretación que se está haciendo y ahí se tiene que respetar. Esta es otra variable, Will, que es importante tomar en cuenta. Las cortes tienden a hacer un cálculo, o no las cortes, los jueces tienden a hacer un cálculo prospectivo, es decir, viendo hacia el futuro, de cómo resolver de manera que sus resoluciones la gente las respete, ¿no? Y imaginamos un escenario donde gana los demócratas tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Ahí quizás la Corte diría, tal vez es una mayoría conservadora, pero tendría un futuro difícil donde va a tener a un Senado demócrata y a una Cámara de Representantes demócrata que sí pueden, digamos, hacer o tener mecanismos para castigar, si lo queremos ver así, a los jueces. Pero el tema es que los republicanos van a lograr mantener la mayoría en el Senado. Y entonces ahí, digamos, la complejidad política, si tú eres juez y estás haciendo un cálculo político de qué resolución va a darle más legitimidad a la Corte y va a ser más respetada, no puedes decir, bueno, mejor me voy para lo que le conviene a los demócratas porque van a tener los dos poderes, ¿verdad? El ejecutivo y el legislativo. Porque realmente también ahí va a estar dividido. O sea, el poder legislativo está dividido si los republicanos mantienen el Senado. Entonces los jueces van a estar en una situación de presión popular, de presión mediática impresionante, que lo vimos, ¿no? En la batalla de confirmación de Connie Barrett, de la batalla de confirmación del juez Kavanaugh. O sea, esto se va a aprender. O sea, ya no es una crisis que solo afecta la elección presidencial, sino ya te abarca, digamos, a los tres poderes del Estado. Y eso a mí sí se me hace más preocupante. Vale, Eduardo nos preguntó al principio sobre la polarización, que es un tema del que siempre se habla. Y muchas veces uno no sabe si hasta qué punto es una exageración o no, ¿no? Pero ¿tú piensas que hay una solidez institucional suficiente como para aguantar esta crisis en Estados Unidos? Yo tiendo a pensar que sí, que la gente es como muy dramática, pero quería saber qué pensabas tú. Yo también, creo Vale. que sí hay, digamos, capacidad institucional. Yo no veo a los republicanos, a todo el partido republicano haciendo locuras con Trump. Yo sí creo que Trump, en su estilo que es antipolítico, no se podía retirar de la política diciendo, bueno, muchas gracias y acepto la derrota, ¿no? O sea, no va a pasar. Aún no hubiese todo el tema de los votos por correo, Trump no iba a salir así de la política, va a ser un drama antes de salir, eso es inevitable, pero dudo de que todo el Partido Republicano vaya a entrarle, digamos, a un mecanismo o una narrativa de deslegitimar por completo las elecciones, porque al final recordemos, la gran diferencia, y eso es algo que polariza, y digamos, el centro principal de polarización de Estados Unidos, la gran diferencia entre los dos partidos es que el Partido Republicano quiere acercarse o mantener aún esos ideales o esas instituciones que fueron creadas por los padres fundadores. Entonces, por ejemplo, el colegio electoral a los republicanos les importa mucho, también porque les beneficia, es cierto, pero porque es una institución que fue creada por los padres fundadores. Los demócratas no son tan comprometidos con esas instituciones, las cuestionan y especialmente en este último periodo las han cuestionado. Ellos dicen, Estados Unidos no es tan bueno como pareciera, tiene problemas estructurales y hay que modificarlo de raíz y el colegio electoral tiene que irse porque eso hace antidemocrática la elección. Entonces ahí tú tienes, digamos, una polarización que viene a partir de creencias de qué es Estados Unidos, de lo que representa para el mundo Estados Unidos también. Y en ese sentido, entonces, los republicanos no podrían salirse de su línea y deslegitimar un proceso electoral. O sea, el Partido Republicano no va a decir, ay, el sistema de conteo de votos no sirve en todas partes, porque eso es decir, estamos poniendo en duda el sistema que ellos dicen defender también. Entonces yo creo que ahí el Partido Republicano será un poco más cuidadoso. Pero Trump no, Trump es antipolítico, Trump es antisistema, Trump no tiene ningún problema en mandar un tuit diciendo que le robaron la elección. Que un presidente de Estados Unidos diga eso es serio, pero Trump no tiene, digamos, ese tipo de normas en su mente. Así que, te digo, ¿va a sobrevivir Estados Unidos? Yo creo que sí, y espero que sí, pero la polarización es real, la polarización es real y no va a acabar porque Donald Trump se vaya de la presidencia. Está claro que hay una reconfiguración total
del mapa político en Estados Unidos. Arizona era republicano, ahora votó demócrata si es que se termina de consolidar lo de Biden. Trump tiene, digamos, incertidumbre estados que históricamente eran demócratas y Joe Biden no ha podido ganar ahí consistentemente o con buena ventaja. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Que ya no ves, ya no piensas en el Partido Republicano como el partido de los Bush, ni ya no piensas en el Partido Demócrata como el partido de los Clinton. Ahora estamos hablando de otra cosa. Piensas en el Partido Republicano como el partido que se acerca a la clase obrera, ¿verdad? A los trabajadores, que se acerca, por ejemplo, a los latinos de Florida, que plantea un reto al orden liberal global, al multilateralismo, que ya no, digamos, tiene consenso con los demócratas en cuanto al beneficio de la ONU, por ejemplo, o de acuerdos como el Acuerdo de París, Trump se sale de todo eso. Digamos, esa es una división que no la generó Trump. O sea, esa es una división que viene de un proceso, digamos, de variables económicas y políticas que hacen que mucha gente diga, a mí no me conviene estos tratados de libre comercio, a mí no me conviene el cómo China tiene ciertas ventajas porque el gobierno chino sí interviene en su economía, devalúa su moneda y yo no compito en igualdad de condiciones. Eso no es libre mercado. Eso, digamos, tiene una componente geopolítico que dicen, no, o sea, sí hay que aplicar sanciones a China, hay que entrar en, si es necesario, una guerra comercial con China para frenar estas tendencias. O sea, eso va a estar ahí, Will, y no se va a ir, y tú eres el experto en relaciones internacionales, pero mi opinión sería que esa división no se va a ir solo porque Trump salga de la Casa Blanca. Eso va a seguir y Biden no va a poder hacer mucho para revertir esa tendencia tampoco. Sí, de hecho, en clase yo siempre les digo, ¿no? Que para mí el cambio real es Obama. El Obama es el que gira hacia más aislacionismo, lo que pasa es que evidentemente de una manera mucho más moderada que Trump. Trump de repente llega y le pone el acelerador a todo esto, ¿no? Pero ya Obama estaba intentando salir de Oriente Medio como buenamente pudo. Y bueno, había un hambre aislacionista y yo sí que noto y palpo en temas de política internacional mucho en los americanos un cansancio de ser ellos los que mantienen el orden liberal internacional por presupuestos y bueno, con lo de la OTAN se iban quejando desde su fundación, ¿no? Que los demás de los socios no ponían su parte, el 2% en defensa que se pide. Pero yo sí que noto eso y además yo pensaba que aunque salga Biden tampoco veo un cambio radical ahí, ¿no? A lo mejor hay un giro con Cuba o una cosa de este tipo, pero la concentración y desde que salieron los objetivos de seguridad nacional en 2017 es muy clara, es evitar una hegemonía china en el continente asiático y reconfigurar todo el esfuerzo hacia esa zona. Desde luego, aunque luego haya distintos discursos y tengan sus diferencias, evidentemente ahí no voy a entrar, pero yo estoy de acuerdo contigo en que ha cambiado mucho Estados Unidos. Sí, totalmente. Yo conozco mucho más de política exterior que todas estas cosas que estoy aprendiendo contigo, que me están pareciendo fascinantes. Pero por continuar un poco con lo de hoy, que solo nos quedan 20 minutos y tengo una pila de preguntas, Jonathan, porque Dale, dale, dale. estás tocando unos temas fascinantes. A ver, primero, ¿qué timetable, no? O sea, ¿qué podemos esperar las próximas semanas? ¿Qué fechas la gente tiene que estar atenta a qué es lo que puede pasar, más o menos? ¿Cuándo se cerraría el cuento de votos? No sé, ¿para cuánto se sabría quién es el presidente, básicamente? Bueno, no tengo idea. Me decían, siempre se lo comenté a mis estudiantes, mis profesores de ciencia política me decía, estudiaste ciencia política y no para no aprender a adivinar el futuro. Así que no podría decirte qué va a pasar. Si lo supiera, creo que ganaría muy bien, me pagarían muy bien en Wall Street y demás, porque les resolvería toda la incertidumbre que hay. Pero lo que sí podemos saber es que, o se ha dicho, es que Joe Biden va a hablar hoy y que se va a dirigir a sus simpatizantes, seguramente en la misma línea que anoche o en la madrugada, cuando dijo que se siente muy cómodo, se siente tranquilo y se ven en ruta a la victoria. Ya están actualizando sus páginas web diciendo que básicamente sus proyecciones les dan la victoria, pero muy hábilmente no se declara ganador porque obviamente pues tampoco le corresponde a él autodeclararse ganador y porque toda la crítica que le hacen a Trump es que Trump se autodeclaró ganador anoche, pero lo que no dicen los medios, y eso sí es un poco injusto, es que Biden salió primero. O sea, Biden dijo, vamos a ganar esto. Claro que Trump ya fue más directo y dijo, yo ya gané esta cosa, pero el primero que salió fue Biden y a Biden no lo criticó nadie por haber salido a decir que él iba a ganar. Entonces, sabemos que Biden va a hablar hoy. Seguramente Trump va a responder a lo que diga Biden porque no se va a quedar aislado
de la pantalla, pero en Pensilvania se ha dicho que para viernes hay resultados, así que no tengamos esperanzas que hoy sabremos con exactitud. Así que para el viernes, Nevada, mañana, si no estoy mal, continúan con el conteo. Así que esos dos estados clave todavía están en el aire. Wisconsin, dado la revisión de votos, porque fue muy cerrada la diferencia, seguro va a haber reconteo. Y según tengo entendido, va a haber en Wisconsin, podrían comenzar a hacer reconteo hasta la otra semana. Así que este proceso va para largo. Imagínate cuánto le toma un abogado, porque no es como en Guatemala que por alguna razón los amparos ya están hasta hechos y solo los meten a la corte y la corte los resuelve en un par de horas. En Estados Unidos no va a funcionar así. Va a tomar mucho tiempo que se formulen los argumentos jurídicos de tanto de los que están, en este caso, poniendo el recurso ante la corte, como de los que van a defender la posición contraria, y que la corte examine, digamos, el tema. No recuerdo cuánto tomó la elección de Bush y Gore en el 2000, pero yo te diría que un escenario algo así puede suceder. Obviamente el problema con eso es que mientras tanto van a empezar a decir ganamos nosotros los republicanos o ganamos nosotros los demócratas, y ahí es donde se va a armar un poco el relajo, como decimos coloquialmente. Yo no sé, no tengo idea. Espero que para diciembre sepamos quién ganó. Yo, honestamente, todos saben que, digamos, me identifico más con ideas republicanas, pero yo te digo, honestamente, creo que va a ganar Biden. O sea, no sé si con todos los votos bien escritos y bien hechos, pero es una realidad que el turnout demócrata, la participación demócrata fue espectacular. Biden es el presidente que va, si lo logra ganar, es el presidente con más votos en la historia, después de Obama. No, antes de Obama, o sea, arriba de Obama, y eso es algo muy fuerte, a pesar de que Biden no generaba entusiasmo. ¿Por qué pasó esto? Porque se permitió el voto por correo, por la pandemia. Entonces, ya mucha gente que antes no iba al día de votaciones, pues no se le hizo difícil solo mandar su voto. Y también porque había mucho rechazo a Trump de parte de los demócratas. Así que esa elección, yo te digo, cada vez la veo más cercana a Biden. Solo un milagro haría que Trump la logre ganar. Y si ese milagro ocurre, significa que estamos a unas 2 o 3 semanas de saber realmente qué pasó. Vale. Eso era básicamente lo que te quería decir, aunque sé que no tienes una bola de cristal, era básicamente para que los que nos están viendo sepan qué cosas clave tenemos por delante, ¿no? Bueno, ahora querría entrar también en otro tipo de preguntas y ya para aterrizar las cosas más en Guatemala, ¿no? Evidentemente, prever estas cosas con acierto es casi imposible, pero en tu opinión, Jonathan, ¿qué diferencias habría para Guatemala que saliera un presidente a otro? Es complicado porque vamos, el paradigma previo al 2016 era que la política exterior estadounidense no cambiaba. O sea, que había un consenso republicano y demócrata en temas de política exterior y que no íbamos a ver un cambio radical. Pero sucedió la CICIG, sucedió las citaciones de los republicanos en el Senado a la CICIG, sucedió que se le retira el apoyo político de Estados Unidos a la CICIG, aún con un embajador que era muy, muy favorable a la CICIG, y eso rompió bastante el paradigma. O sea, te mostró que la llegada de Trump a la presidencia sí tenía un efecto importante en cómo se dirigía la política. En ese momento, no sé si recordarás que se había planteado esta iniciativa del Plan Alianza para la Prosperidad en el 2014, con el objetivo de detener la migración. Se decía, si se generan oportunidades en Guatemala, la gente ya no va a salir. Yo, digamos, creo que ese tipo de intervenciones desde arriba siempre fracasan y efectivamente el Plan Alianza para la Prosperidad pues no funcionó muy bien, aunque seguro para toda la gente que recibe plata en temas de financiamientos y demás, pues fue una época muy, muy buena. Pero vino Trump y cambió, o sea, Trump permitió que la CICIG saliera, aunque saber si Trump tenía en la cabeza la CICIG aquí en Guatemala, todo el mundo estaba pendiente de eso, no sé si para Trump fue algo realmente relevante, si es que se recuerda de que en Guatemala había una CICIG, pero digamos que su administración permite la salida de la CICIG, y ahora tenemos lo que tenemos en cuanto a que ya no se continuó con los casos cada semana en contra de políticos y demás. ¿Qué te diría? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque pareciera que Joe Biden sí quisiera resucitar todo eso. O sea, que Joe Biden ha prometido que va, digamos, a reactivar estas iniciativas del Plan Alianza para la Prosperidad, quizás con otro nombre, pero con la misma dinámica de invertir en la región y que las migraciones se detengan porque se está generando esas inversiones.
y eso incluye también lucha contra la corrupción. Entonces, algunos han dicho que la promesa de Biden no es ahora una si sigue en Guatemala, porque no, Guatemala no es el centro del universo de Estados Unidos, pero sí una comisión anticorrupción latinoamericana, ¿no? En la región, en el Triángulo Norte especialmente. Yo no sé qué tan viable sea eso. Algunos tienen, digamos, esa inquietud de que va a suceder. Yo honestamente no lo veo porque el funcionamiento de una comisión con capacidad de investigación penal tiene que ser aprobada por el Congreso de Guatemala, al menos. No sé si en Honduras y en Salvador es de otra forma, pero al menos en Guatemala lo tiene que aprobar el Congreso, un tratado de ese tipo. Porque así fue cuando la CICIG existió, digamos, en Guatemala. El presidente también tiene que estar. Y luego la Corte de Constitucionalidad también tiene que darle un apoyo porque seguro más de alguien le pone una inconstitucionalidad. Viendo Guatemala hoy, yo te digo, es muy difícil eso. Pero, por otro lado, sí hay una fiscalía dentro del Ministerio Público que fue creada por Estados Unidos que tiene como objetivo perseguir delitos transnacionales. Y tú sabes que cuando los políticos quieren hacer algo, pueden estirar los conceptos y qué es un delito transnacional, puede abarcar, pues básicamente si metiste $10 en Estados Unidos por un contrato de 1 hora en Guatemala, pues ya te fuiste de lavado de dinero y básicamente te pueden agarrar. Yo creo que por ahí sí se va a ir una estrategia de una administración de Biden. Que el embajador de acá, el Departamento de Estado, que es mucho más cercano a la línea demócrata, seguramente van a entrar con más agresividad al tema de corrupción otra vez, pero ya no sería por la vía de una CICIG, sería por la vía del Ministerio Público. La fiscal general no va a poder detener eso, o sea, la fiscal general no va a plantearle un reto a Estados Unidos, digamos, muy fuerte, aunque ahora el presidente no puede sacar a la fiscal, entonces tampoco es que alguien pueda sacarla, pero siempre hay mecanismos, digamos, para modificar las piezas si es necesario. Así que yo te diría, ¿va a haber lucha contra la corrupción más severa? Sí, lo cual es positivo. Como lo hizo la CICIG, no lo sé, no estoy 100% seguro si gana Biden, pero no vamos a tener una comisión internacional contra la corrupción en Guatemala, lo veo muy poco probable. Luego se va a replantear el tema de la inversión. Usualmente, como te digo, los demócratas se enfocan más en temas de Estado de Derecho y gobernanza, entonces muchos recursos le van a ONGs que se dedican al tema de fortalecimiento democrático y demás, y pocos recursos terminan realmente en proyectos de desarrollo económico, cosa que los republicanos quisieron reorientar. Yo creo que con Biden vas a ver más financiamiento para estos actores en Guatemala, así que los vas a ver más fortalecidos, los vas a ver siendo capaces de movilizar de nuevo opinión pública, como lo hicieron en el periodo 2015-2018, y a veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que va a estar interesante también el panorama acá. Muy bien, perfecto. Estoy viendo aquí un montón de comentarios. Voy a ver si te puedo lanzar alguna de las preguntas que me hicieron. Creo que está Luis al principio, no sé si continúa aquí Luis con nosotros, pero nos estaba preguntando si el voto por correo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Lo has mencionado, pero quería que a lo mejor contaras un poquito más en detalle el voto por correo y si quieres un poquito después de eso ya vamos cerrando para que a las 4 tengas tiempo, que sé que tienes otra reunión. Si quieres con eso podríamos tener, ¿no?, el rol del voto del correo. Y te uno a eso, aunque esto a lo mejor es un poco ciencia ficción, no lo sé para ti, pero mi amigo de tecnología nos está preguntando, Eduardo, si debe darse impulso definitivo al voto electrónico, ¿no? ¿Qué efectos tendría este tipo de cosas? Bueno, el voto por correo, eso es lo que ya he dicho, ¿no? Que algunos estados han permitido que llegue después del 3 de noviembre y entonces eso obviamente va a generar un reto ante las cortes de si eso es legal o no. Tienes también el problema, o no el problema, sino la tendencia, el problema para Trump, de que el voto por correo le pertenece a Biden. Pero aquí hay algo raro, Will, que hay que ver qué sucede, porque según veía números, por ejemplo, en estados como Georgia, los votos ausentes, es decir, de la gente que votó antes, están 75-25, 75% a favor de Biden, 25% a favor de Trump. Pero pareciera que en algunos estados han aparecido los correos o el voto por correo y el porcentaje para Biden es superior al 90%. Y entonces algunos también están agregándole a eso la narrativa de no, hombre, es que no puede ser que tanta gente, que todos los que hayan votado por correo solo hayan votado por Biden y no haya ni unos cuantos votos a favor de Trump. Así que eso va a ser todo un debate también de cuánto realmente le pertenece a Biden y cuánto a Trump. Si es cierto
que por lo menos a Biden le pertenece el 75% de los votos por correo, Joe Biden va a ganar Pensilvania. Pensilvania es de Joe Biden, sí es 75% los votos que faltan por correo. Tengo entendido que es como 1 millón de votos y tantos más los que faltan en Pensilvania. Y dado que la diferencia hasta el momento es de 400,000 votos, podemos hacer la mate de que con esos votos por correo a Biden le alcanza para pasarle, para sobreponerse a la diferencia que tiene con Trump. Así que eso es lo que te podría decir con respecto a eso del voto por correo. Y lo que te puedo decir con toda certeza es que si no hubiese habido pandemia, ahorita estaríamos hablando de un segundo periodo de Donald Trump, pero sin dudarlo. Yo creo que el problema y la razón por la que Donald Trump sale es porque la pandemia le bota a sus indicadores económicos, se mete en problemas en términos de cómo la manejó, hay que decirlo también, quizás no lo hizo de la forma más apropiada en cuanto a narrativa, en cuanto a cómo se comportó, y yo creo que eso le pasó factura. De lo contrario, Trump creo que hubiese ganado y hubiésemos estado hablando de otro escenario. No recuerdo exactamente la otra pregunta, al voto electrónico. Mira, Venezuela tiene el voto electrónico, si no estoy mal, así que no, que yo no me fío. Yo creo que sistemas más en persona, más donde hay formas de revisar y hay varias personas revisando los votos, aunque son más tardados quizás, creo que siguen siendo efectivos, siguen siendo buenos para proteger los votos. Guatemala, aunque no lo crean, tiene un muy buen sistema electoral en ese sentido. Guatemala tiene mecanismos, digamos, para garantizar que no haya fraudes, mientras que con votos electrónicos sí puedes tener eso, aunque quizás hay avances tecnológicos recientes que lo hayan hecho más seguro, pero yo cuando pienso en voto electrónico pienso en Venezuela y eso no me da buena espina. Claro, claro. Muy bien, Jonathan. Pues por mi parte nada más. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí, con lo preparadísimo que has venido para contarnos todo. Y te quiero lanzar la invitación, que ya sabes que esta es tu casa. Cualquier día que te apetezca conversar con nosotros, aquí estoy encantado de poder entrevistarte y que todos aprendamos un poco contigo. Gracias, Will. La verdad que ha sido un gusto y como te digo, este tema creo que a varios nos tiene despiertos. Yo tenía ratos de no estar tan nervioso, y cuando el Real Madrid y el Atlético se enfrentaban en las finales de Champions, que eso creo que es el equivalente a qué nervioso me he sentido hoy, aunque ahora creo que estoy más resignado en cuanto a que va a ganar Bayern, pero puede cambiar todo. Y que Rafa, uno de los estudiantes, Rafa, está ahí regañándome un poco de que he perdido la fe, dice Rafa, pero bueno, es lo que hay, los números son los números. Muy bien, perfecto. Pues nada, Jonathan, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igual, Will, cuídense, bye bye.